¿Qué tal? Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, donde realizaremos una entrevista al maestro en ciencias Daniel Yura González. Nosotros somos estudiantes del CETIS número 12, ubicado en Jutepec, Morelos. Comencemos. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, antes que entrar a lo del cambio climático, primero tenemos que tener claro qué es el clima, ¿no? Y cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo meteorológico. El tiempo meteorológico es lo que nosotros vemos aquí y en el ahora, es decir, la humedad presente, si llueve o no llueve, qué tanto sol hay, es decir, irradiación, son las diferentes variables, pero que podemos observar en el momento. El clima son las diferentes variables, pero que están, es el tiempo meteorológico, pero que está promediado en 30 años. ¿Cuál es el promedio de lluvia en el mes de enero durante 30 años? Ese es el clima, lo que nosotros esperamos que pase en un lugar específico, en un tiempo específico, ¿no? Entonces son diferentes el tiempo meteorológico y el clima. Hay que considerar la variabilidad climática. Es decir, el clima varía de manera natural, a lo largo del tiempo siempre ha variado, y es un proceso natural en donde pueden no intervenir las actividades humanas. El cambio climático en específico se define como es un cambio en la composición de los gases de efecto invernadero en la atmósfera provocado por actividades humanas, y este cambio en la composición atmosférica provoca variaciones del clima, o sea, cambios en el clima, un componente que es el resultado de actividades humanas. Y desde su punto de vista, ¿es un mito o una realidad? No, definitivamente es un hecho, científicamente está comprobado que el cambio climático está operando. Y una de las principales, o la principal evidencia de que el cambio climático está operando es el aumento en la temperatura. Ya hay registros históricos de que el aumento de la temperatura global, una evidencia que está científicamente registrada. Por ejemplo, en 80 años, o sea, de hace 80 años al presente, en un promedio global se ha calentado el planeta, considerando la parte continental y la parte oceánica, en casi 1 grado. Una tendencia al calentamiento global en el planeta. O sea, no es un mito, el cambio climático está operando. ¿Cuáles son las características del fenómeno del cambio climático? Para empezar, tenemos que entender el efecto invernadero. La estabilidad del planeta, de la vida del planeta, depende de este efecto invernadero, depende de la atmósfera. Si no existiera este efecto invernadero, es decir, una estabilidad de temperatura y de otras variables, pues la vida del planeta no se pudo haber desarrollado como la conocemos. Entonces, el efecto invernadero es la energía que proviene del Sol, impacta en la superficie del planeta y esta se calienta. O sea, la superficie del planeta absorbe parte de esta energía que es reemitida hacia la atmósfera. Parte de esta energía infrarroja, es almacenada por la atmósfera y por los gases de efecto invernadero. Cuando esta energía empieza a rebotar, la consecuencia es que empieza a almacenar energía, y como producto es el calentamiento de la atmósfera y por lo tanto de todo el sistema planetario. El calentamiento global tiene una causa, y esta causa es por este efecto invernadero. El aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero es lo que produce que haya un aumento de esta temperatura, un aumento con una tendencia mucho más rápida que lo que se ha venido registrando históricamente. ¿Y en qué zonas geográficas afectan estos cambios climatológicos? Una de las características del cambio climático es que es cambio global. Sin embargo, o sea, los impactos o las evidencias son diferenciales en las diferentes regiones. En lugares en donde normalmente hay un régimen de precipitación alto, empieza a disminuir esta precipitación, o puede haber un desfase de las precipitaciones. Es decir, si empieza a llover en junio o en
mayo, junio, pues puede haber en algunos lugares un desfase de esta precipitación y esto altera pues, los ciclos agrícolas, actividades productivas en general. México pues, tiene una complejidad orográfica, tenemos montañas, tenemos planicies, tenemos amplias zonas costeras. Los impactos son diferentes. Por ejemplo, la variabilidad de la temperatura producto del cambio climático en las partes altas puede afectar las masas forestales que se distribuyen a los 2.500 metros con estos cambios de temperatura, con estos cambios de las variables climáticas, puede ser ya no son hasta idóneas para que se desarrollen y entonces empiezan a bajar o a subir, entonces empiezan a tener un estrés, o sea, en el hábitat. Y esto produce implicaciones directas en recursos como es el agua. Otra es el cambio en las frecuencias de los fenómenos hidrometeorológicos, principalmente huracanes. O sea, se tiene previsto que la intensidad y la frecuencia de los huracanes puede variar como consecuencia del cambio climático. Y por lo tanto la vulnerabilidad de las poblaciones que viven en las costas o cerca de las costas pues incrementa, específicamente sobre ese tipo de fenómenos. Una cuenca, definiéndolo, es un territorio en donde el agua confluye en un cuerpo, en un río principal, ¿no? Entonces, lo que pasa en cuenca arriba tiene repercusiones en la cuenca baja. ¿Cree que el cambio climático afecta a los cuerpos de agua? Sí, definitivamente. El agua es como el termómetro del territorio, ¿no? Regresando a una cuenca. Y si tenemos agua de buena calidad, en buena cantidad, significa que el territorio está funcionando, es decir, los bosques están en buen estado, la vegetación que está en las márgenes de los ríos, en la parte baja, en donde son los humedales, tienen servicios ambientales, está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, con el cambio climático, con estrés hídrico, cambian los patrones de precipitación, cambian los patrones de temperatura, hay cambio en la distribución, por ejemplo, de los bosques. Los servicios ambientales se pueden ver comprometidos. Es decir, ya no hay infiltración, hay erosión de suelos. Si hay grandes urbes que dependen de agua superficial, ahí empieza a deteriorarse la calidad de esta agua superficial. En vez de que el agua se infiltre en las zonas en donde son propicias para infiltrar, hay degradación del suelo, entonces el agua en vez de infiltrarse corre con sedimentos y esto puede estar relacionado justamente con cambios en la temperatura, cambios en la precipitación, que se ve reflejado en el deterioro de estos servicios ambientales. Hablando de la extinción de especies, ¿esto se debe a estos cambios climatológicos? Cuando una especie se extingue es que hay un deterioro, una disminución o una desaparición del hábitat o una sobreexplotación. Las extinciones de especies es un proceso natural que se da desde que la vida se desarrolla en nuestro planeta. Hay épocas, ¿no? Si nosotros revisamos la historia del planeta, ¿no? En la historia de la vida hay épocas en donde ha habido extinciones masivas, eras geológicas, o sea, Triásico, por ejemplo, en el Pérmico, han disminuido hasta el 70% las especies continentales o terrestres. Siempre ha habido extinción. Y bien, ya que hablamos de todo esto, ¿qué contribución debe tener la sociedad ante estos cambios climáticos? La primera que se tiene que hacer es tener un compromiso de información, o sea, estar informados qué es lo que está pasando. Después de esto, lo que se tiene que hacer es trabajar el día a día, cambiar hábitos de consumo, cambiar modos de vida, pequeños cambios en actitud, en patrones, en hábitos, que si tú lo haces, si yo lo hago, empiezan a acumularse estos hábitos positivos, se ven reflejados al final del día en una disminución tanto de los gases de efecto invernadero como del paisaje que nos rodea. En el momento en que la basura empieza a tener un buen manejo, empieza a estar más ordenada desde el cuarto, desde la casa, desde la calle, desde la colonia, ¿no? Y separar los residuos significa que se gasta menos energía en transformarlos, llegan menos residuos a los ríos, desde la parte local, como individuos, como familia, pertenecientes a una colonia, a una ciudad, etc. El otro enfoque es a nivel de gobierno y de organización de la sociedad civil. Son los compromisos que se tienen para transformar o esta translocación de utilizar energías fósiles, en el cual se emiten gases de efecto invernadero, a energías limpias, es decir, energía solar,
energía eólica, o sea, de viento, diferentes energías que reducen significativamente y son políticas que se tienen que hacer a nivel gobierno. México tiene, por dar un ejemplo, ¿no?, tiene el compromiso, ¿no?, de disminuir para el 2030 una tasa cero de deforestación. No es que no se talen los árboles, simplemente hay una compensación entre los que la forestación, la reforestación y la deforestación. Las generaciones que están aprendiendo ahora son ustedes, los jóvenes. Lo primero es el compromiso de informarse qué es el cambio climático, cuáles son las consecuencias, para poder empezar a tener un cambio en los hábitos cotidianos. Con tus acciones, con las acciones de varios, pues se van reflejadas en un cambio y que estemos mejor preparados para enfrentar esta amenaza global. Esta fue la entrevista al maestro en ciencias Daniel Yura González. Le agradecemos por prestarnos parte de su tiempo y por hablarnos más sobre este tema que está afectando tanto a nuestro planeta. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés. Mi nombre es Eric Baena. Yo soy Diego Mauricio. Yo, Daniel Yura González Terrazas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Y a todos los que nos ven, no olviden visitar nuestra página web www.aguasimple.org.mx. Dale like a nuestras redes sociales y comenta qué están haciendo para cuidar el medio ambiente y el agua. Mi nombre es Eric Baena. Yo soy Diego Mauricio. Hasta la próxima.